El otro día una mujer, mientras entrenábamos, me preguntó por los problemas en el manguito de rotadores. Ella en concreto tenía un compañero que le habían diagnosticado una rotura en el manguito y quería saber si desde nuestra perspectiva se podía hacer algo o qué se podía hacer para trabajar, para mejorar ese problema. Y lo primero que le comenté, y quiero que quede también claro en el vídeo, es que en el caso de la rotura yo no soy quien para aconsejar qué hacer o qué no hacer a corto plazo. Primero debería verlo un traumatólogo y decidir en función de las variables que deba tener él en cuenta, o sea, la severidad de la rotura, en qué tejido se ha producido la rotura, la edad de la persona, cuánto va a limitar esa rotura a su día a día, decidir si operar o no. Lo que sí que le comenté es, y me parece interesante transmitirlo en este vídeo para aquellos que queráis saber más sobre los problemas en el manguito, le estuve comentando qué forma el manguito, o sea, qué músculos van y por dónde van. Le estuve hablando cuál es uno de los principales mecanismos de lesión y dónde se suele producir ese daño en el manguito y qué abordajes le podemos dar desde la función muscular para mejorar ese problema. Ya digo, no en el momento en el que se produce una rotura, pero sí en el momento en el que empieza a haber un daño para que ese daño no siga más, o en el momento en que ya hemos recuperado bien ese hombro, ya se ha dado el proceso de cirugía o de reposo o no reposo necesario que haya recomendado el traumatólogo, para poder empezar a mejorar la función muscular de los distintos músculos que tienen importancia para evitar que se produzca ese daño y por lo tanto poder mejorar, poder conseguir que tu cuerpo vaya trabajando de forma más armónica sin que se siga dañando constantemente, ¿sí? Es decir, si hemos tenido un daño, normalmente es por algo que no está funcionando bien. Suelen pasar dos cosas: un evento traumático, que en el caso del manguito no suele ser muy habitual, o una disfunción constante que repitiendo se va dañando. Si solucionamos el problema del daño, es decir, imagínate, se nos rompe un supraespinoso y cosen ese supraespinoso, pero no solucionamos el problema que ha causado ese daño, es muy probable que ese mismo patrón de movimiento se siga dando y ese daño siga dándose y vuelva a aparecer un problema. Ya no una rotura, o sí, no lo sé, pero sí que vuelva a doler, sí que vuelva a dar problemas en ciertas situaciones. Por lo tanto, eso, quería transmitir para aquellos que queráis saber más al respecto lo que le comenté a ella, que es básicamente qué es el manguito de rotadores, cómo se suele producir el principal daño que se suele dar en el manguito y qué podemos hacer desde la mejora de la función muscular para prevenir o para evitar, después de que haya aparecido un problema, evitar que ese problema vaya a más o evitar que vuelva a aparecer a lo largo del tiempo. Bien, vamos a ver cómo se compone, qué forma el manguito de rotadores. He cogido una escápula y un húmero para explicarlo y un globito con el que vamos a ubicar los distintos músculos que forman el manguito. Lo primero, esto simplemente es el húmero, el hueso que está aquí en la parte más superior del brazo, digamos, y la escápula, el omóplato, paletilla, según el nombre que se le dé a cada persona, que estaría por aquí, en la espalda. Esto casi apoya, entre comillas, contra la caja torácica por la parte de detrás y va moviéndose aquí en distintas direcciones, el ligero contacto con nuestra caja torácica para darle más movilidad a nuestro brazo en los distintos movimientos que podemos hacer. ¿Qué es el manguito? El manguito son 5 músculos, o 6 según el autor, que vienen desde la escápula al húmero y controlan, digamos, este movimiento de aquí muy cerquita, o sea, controlan que el movimiento se dé adecuadamente. Ahora explicaré cómo. Primero, ¿qué tenemos? El supraespinoso, que de hecho es uno de los que más se suelen lesionar, luego comentaré por qué. El supraespinoso viene desde esta zona de aquí al húmero. Se llama supraespinoso porque esto se llama la espina de la escápula, este saliente de aquí, y él viene por encima, se engancha toda esta parte de encima de la espina de la escápula. Vendría por aquí arriba. Vale, tendríamos desde esta parte, se engancharía toda esta parte de aquí y engancharía a esta parte del húmero, ¿vale? Siguiente, tendríamos infraespinoso, porque está debajo de la espina de la escápula. Este se engancha desde toda esta zona de la escápula hasta esta parte de aquí del húmero. Luego tenemos el redondo menor, que viene desde este saliente de aquí, más o menos, hasta casi la misma zona que el infraespinoso, un poquito por debajo, justo debajo de él.
Luego tenemos el redondo mayor, que viene desde aquí, desde el borde, por la parte superior, o sea, por la parte de aquí detrás y por la parte de aquí abajo, viene y este pasa por delante a engancharse a esta zona. Igual un poquito más arriba, aquí. Y luego tenemos el subescapular, que viene desde toda la parte anterior, digamos, esta sería la parte que va casi en contacto con nuestra caja torácica, con las costillas, no contacta directamente porque hay músculos por medio, pero estaría, digamos, eso, como dentro de la escápula. Si metiéramos la mano aquí dentro, entre la escápula y el tórax, uno de los músculos que tendríamos por ahí sería el subescapular. Este viene eso, de toda esta zona, aquí. Y el otro, que hay autores que incluyen como parte del manguito o autores que no, que es el bíceps. El bíceps, la cabeza larga, que se llama, viene también rodeando por aquí la cabeza del húmero, pasa por este surco de aquí y bueno, se engancha aquí al radio. Lo que pasa es que como tiene esta redirección aquí, la fuerza que provoca es muy parecida al manguito de rotadores. ¿Qué función tiene el manguito de rotadores o por qué es importante? Son todos músculos pequeñitos que pasan, salvo el bíceps, pero los demás son músculos muy pequeñitos que pasan muy cerquita de la cabeza del húmero, como que la abrazan todos por un lado, por otro, por arriba. La abrazan para darle estabilidad y congruencia al movimiento, ¿vale? Hay otros músculos más grandes, como puede ser un pectoral mayor, las fibras superiores que van a la clavícula, que pueden generar fuerzas más grandes y tender a generar ciertos desplazamientos de la cabeza del húmero con respecto a la glena de la escápula, esta concavidad de aquí. Entonces, estos músculos que pasan tan cerquita son importantes a la hora de contrarrestar esas fuerzas y mantener la cabeza del húmero en su sitio mientras se dan los distintos movimientos en cualquier plano. ¿Cómo es el principal daño que se suele dar? ¿Por qué es el supraespinoso el principal músculo que se suele lesionar? El principal daño viene dado por este contacto de aquí, ya sea por un poquito de desplazamiento o sea por esta tuberosidad de aquí que contacta con esta parte que se llama acromion. Si tenemos por aquí en medio, teníamos el supraespinoso y vamos generando ciertos contactos aquí, esa fuerza es como que vamos pellizcando el músculo y de hacerlo una y otra y otra y otra vez, se puede dañar, puede terminar incluso rompiéndose. Otro músculo que se suele dañar bastante también es la cabeza larga del bíceps porque pasa justo por esta misma zona, ¿vale? Entonces lo mismo, al mover ahí, al chafar, podemos ir pellizcándolo, se puede ir dañando. Luego también hay otros tejidos, bursas, la cápsula, que se pueden dañar, pero normalmente cuando hablamos de un daño, de un problema en el manguito de los rotadores, suelen ser estos dos los principales afectados. Ya hemos visto entonces cuál es la función del manguito de rotadores. Vamos a ver ahora cuáles son las opciones de que se produzca este daño y, por tanto, qué podemos hacer para evitar que se produzca o que se siga produciendo en caso de que ya se haya empezado a dar. Lo que comentaba, una de las cosas que provocan daño aquí es el inadecuado movimiento del húmero. Es decir, si nosotros cada vez que hacemos este gesto de subir el brazo, la cabeza del húmero no desliza adecuadamente, ahí o aquí, y sin embargo tiende a rodar un poquito hacia arriba y pellizcar aquí, es muy fácil que se esté dando ese daño. El otro problema que suele provocar que aparezcan estos daños en el manguito es la falta de lo que se llama basculación externa de la escápula, ¿sí? Nosotros cuando subimos el brazo, ya sea por delante o ya sea por el lado, una parte muy grande del movimiento que se da en las distintas articulaciones del hombro es movimiento de la escápula. Si nosotros tuviéramos la escápula fija y subimos aquí, el movimiento quedaría muy limitado. A esta altura más o menos ya no podríamos subir más, ya estaría nuestro hombro al límite. Para poder subir hasta los 180 grados más o menos, el movimiento se da gracias en grandísima parte a este movimiento de la escápula. ¿Vale? Tendríamos como que, a ver si lo puedo indicar por aquí, cuando subimos el brazo estaría pasando más o menos eso que está pasando. Igual está un poquito exagerado el movimiento de la escápula, pero incluso igual a veces se puede ver un poquito. Si yo subo el brazo, aquí tendríamos este bordecito de aquí abajo que habría llegado a una posición bastante elevada. ¿Qué pasa si no se da ese movimiento? Lo que comentaba.
vamos a rescatar más movimiento de esta articulación, esta justo de aquí, y por tanto el daño va a ser más probable. Vamos a tener un mayor riesgo de dañarnos esa zona. Entonces tenemos dos soluciones claras. Una, mejorar los músculos que controlan este movimiento, que controlan que el hombro no se desplace hacia arriba cuando hacemos fuerza. ¿Qué músculos son esos? Los del propio manguito, más o menos lo he comentado antes. Como pasan todos tan cerquita y además la mayoría tiene una componente que va ligeramente hacia abajo, ya sea por la propia dirección del músculo, como teníamos por ejemplo un redondo menor, tendería a tirar un poquito hacia abajo, como teníamos por ejemplo un infraespinoso, aquí según las fibras, a más abajo se vayan, más componente hacia abajo. Lo mismo con el subescapular, tienden todas un poquito hacia abajo, más ahí tienden todas a centrar un poquito la cabeza ahí hacia abajo frente a otros músculos, como comentaba igual un pectoral mayor que vendría desde aquí, que estaría tendiendo a generar este desplazamiento. Es importante que para que esos músculos puedan hacer fuerza, estos otros controlen bien. Incluso el propio supraespinoso, que como viene de aquí, igual no sé si se ve bien del todo, pero tiende por esta redirección a ir un poquito hacia abajo, lo mismo, al final sería como que cuando esto se contrae, si yo dejo este globo más laxo, es como que va a permitir más este movimiento, mientras que si yo tenso más este globo, va a intentar mantener más la cabeza hacia abajo. Vale, luego hemos visto que teníamos otros músculos que son importantes, otra función que es la de la basculación de la escápula. Por lo tanto, si los músculos encargados de hacer esa basculación externa de la escápula no están funcionando correctamente, es probable que ese movimiento pierda calidad y cantidad, que no podamos llevar tan lejos la escápula, por lo tanto que tengamos que forzar más la articulación glenohumeral, está justo en la que controlan el manguito, que están tan cerquita, y por tanto vayamos forzando más esa articulación, se vaya dañando. Y hasta aquí este primer vídeo. Perdón por la interrupción, por el corte, si ha sido así un poquito brusco, pero estaba editando ahora el vídeo, he visto que quedaba muy largo, que quizá era demasiada información y probablemente sea mejor dividirlo en varios vídeos más cortitos. Así que en el próximo lo que vamos a ver es tres enfoques son muy útiles en la mayoría de personas para conseguir ya sea prevenir el riesgo de lesión antes o una vez se ha empezado a dar, como conseguir una recuperación, una readaptación completa del funcionamiento de nuestro hombro una vez ya hemos pasado por esa lesión. Además de esto, explico también unos cuantos ejercicios que puedes hacer en casa a fin de conseguir mejorar este problema. Si quieres verlo, estate atenta al canal, puedes suscribirte si no quieres perdértelo y espero que nos veamos en próximos vídeos. Como siempre, gracias por ver o escuchar en este caso el vídeo hasta aquí. Y cualquier cosa en la que te pueda ayudar, cualquier duda que haya quedado, recuerda que tienes la caja de comentarios abajo para preguntarme lo que sea e intentaré dar solución a cualquier cosa que no haya sido capaz de explicar del todo bien. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos.